Hablar sobre el mal y los niños no es un tema sencillo y para ello he preferido traer a colación la personificación del mal. ¿Qué es el mal? El mal es aquello que va en contra del bien, aquel deseo de perjudicar o de hacer daño a los demás sin ningún motivo. Y para esto voy a tomar el ejemplo de Adolf Eichmann, que aparece aquí precisamente durante un juicio que le hicieron en Israel. Y él encarnaba de alguna manera a ese personaje terrible, porque él había sido el jefe de uno de los campos de concentración donde él dirigía la muerte de cientos y miles de personas. Para ese juicio le pidieron a Hannah Arendt, una filósofa y periodista muy famosa, que hiciera un reportaje y esperaba el mundo que ella dijera que Adolf Eichmann era un terrible monstruo, un hombre sin conciencia, un hombre sin corazón, un cruel ser humano, y entonces no fue así. Ella hizo un análisis en el cual decía que él era un hombre común y corriente, que era un empleado, que simple y sencillamente él decía a su vez que seguía órdenes que le decían que hiciera aquello, y concluía que era un eficiente administrador de una fábrica de muerte. Eso, por supuesto, provocó un escándalo enorme en el mundo, diciendo que estaban escudándose o culpando a este hombre tan terrible. Y entonces Ana hizo lo que llamó una teoría sobre la banalización del mal, donde ella decía que habían sido tanto las espantosas escenas que había dado la guerra, que ya la muerte era algo normal, y que entonces era uno de tantos eventos que había que pasar en la vida cotidiana y que la gente lo veía como algo trivial. Yo le preguntaría a usted y a mí mismo, ¿no estaremos pasando ya en este momento por un momento de banalización del mal donde todo lo vemos ya normal? La presencia de estas guerras donde mueren niños, mujeres, ancianos, se bombardean hospitales, se mata a Médicos Sin Fronteras. Esta situación tan grave, ¿verdad? Que vemos todo el tiempo, por ejemplo, en la misma sala de nuestra casa, cuando nos dicen que en México hay miles de desaparecidos y que encuentran en las fosas los pobres huesos de esos seres humanos, donde vemos reportando todos los días la muerte de mujeres que mueren en manos de sus parejas, dejando huérfanos a los niños, sin madre y por supuesto sin padre también, porque él va a la cárcel. Estas desgracias ya se nos han vuelto normales y lo más interesante, cómo afecta ese mundo a los niños. Usted y yo posiblemente nacimos antes del Internet y nuestra vida en la escuela era diferente. Había bullying, por supuesto, lo que llamábamos madreada, donde poníamos apodos a la gente, claro, apodos molestos, al que era poca estatura le decíamos el tapón, al otro que tenía ciertas características le decíamos el chato, pero no llegaba a nada eso. Nosotros no usábamos las redes sociales como los usan hoy en las escuelas, en la secundaria y en la preparatoria para agredir a los demás. Si yo empiezo a difamarlo a usted en lo personal, pues usted y yo sabemos, ¿verdad?, que tenemos un conflicto, ¿verdad? Porque yo empiezo a creer que usted es tal cosa o tal otra. Pero si yo lo pongo en un WhatsApp y se lo comunico a todos los compañeros de la escuela, pues todos ellos van a darse cuenta de que aquella muchacha es acusada de no tener suficientes senos y va a sufrir porque la estamos despreciando por eso, o vamos a empezar a reírnos o a burlarnos de aquel muchacho que va tarde en la escuela, que va poco retrasado, porque tiene un problema de aprendizaje, porque tiene una dislexia, o vamos a hacer bullying de aquel que es demasiado inquieto, o aquel sujeto que tiene una identidad sexual diferente a la heterosexual y empezamos a hacer burla de eso de una manera masiva a través de las redes sociales. Usted sabe que hoy día en las escuelas existe un nivel de depresión y de ansiedad muy grande en los niños y que muchos de ellos incluso han llegado al suicidio precisamente por esta violencia que se ejerce entre unos y otros. Otros en su ansiedad se cortan. Una novedad que han sacado en los últimos años de que para quitarse la ansiedad usan cortarse la piel, que produce un cierto nivel de dolor y eso como que los tranquiliza. Esta condición tan seria ha sido representada en una serie de televisión inglesa que se llama Adolescencia. Y entonces eso ha promovido también una cierta conmoción, concretamente en el Reino Unido, y las autoridades han decidido que los muchachos que tengan menos de 16 años no pueden participar en las redes sociales.
Yo sé que de alguna manera u otra el problema es más complejo, no nada más es el Internet y las pantallas lo que provoca la violencia en las escuelas. Sin embargo, hay algo que usted y yo tenemos que ir reflexionando, porque se ha ido perdiendo el sentido de lo bueno, el de ayudar a los demás, el de ser compasivo con aquel que es débil, el tratar de ayudar a aquel que va un poco más lento que yo en la escuela, a ser indulgente, ¿verdad? Con aquellas personas que son diferentes a uno por el color, por el sexo, por la identidad que ellos tienen, por las preferencias sexuales, etcétera. De alguna manera se ha perdido la compasión, digamos, la tolerancia a las diferencias con los demás. Usted no tiene que llevarse y ser compatible con todo el mundo, pero con aquellos que no son lo que usted quiere ser o lo que usted pretende ser tolerante también, no hostilizarlos, ofenderlos o agredirlos. En principio, creo que vamos a tener que replantearnos qué es la verdad y qué es la mentira, qué es lo bueno y qué es lo malo permanentemente, todos los días, en nuestra conciencia.